El gas y las políticas de Petro. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Cuando se tienen ahorros se puede estar tranquilo, pero si no se hacen nuevos ingresos y solo se saca y saca de ese colchón, más temprano que tarde se acaban y las personas se ven obligadas a realizar préstamos si se desea seguir con ese tren de vida. Los ajustes siempre son duros, porque sin ese respaldo de lo guardado se crea inestabilidad día tras día, se depende de terceros prestamistas o se adquieren servicios más costosos por no poder pagar al contado. Eso es lo que está viviendo Colombia, gracias al pésimo gobierno de Gustavo Petro como presidente del país. Desde que llegó a la Casa de Nariño, todo el país ha tenido que vivir de los ahorros porque las políticas del mandatario están destruyendo por completo todo el aparato productivo y ya se ven en el horizonte muy cercano las consecuencias de sus actos. Colombia por más de 50 años ha sido un país autosuficiente en la producción de gas. Si se es autosuficiente en la producción, el consumo también está respaldado. El gas se convirtió hace más de 30 años en el medio más económico para cocinar alimentos. El gas se convirtió en el medio de respaldo más económico para la producción de energía cuando ocurre un fenómeno que afecta a la producción hídrica. El gas se convirtió en el sustituto más económico para la movilidad vehicular pública. El gas se convirtió en el medio más económico y amigable con el medio ambiente para reemplazar las calderas de carbón y leña. El gas dio vitalidad a la economía del país al reducir los costos de la energía. Todo el proceso de exploración, extracción y distribución iba sobre ruedas. Había inversión local y extranjera. Los trabajos eran abundantes, el consumo iba en crecimiento constante hasta esa fatídica elección de junio de 2022, cuando más de 11 millones de colombianos creyeron que la solución para los grandes problemas que atravesaba el país era darle el poder a uno de los grandes responsables de la violencia en Colombia desde el año 1978, cuando ingresó a un grupo terrorista llamado el M-19. Petro consideró que la extracción minera era peor que la cocaína, como lo expuso en una asamblea internacional. Así que le declaró la guerra al petróleo, el gas, carbón, el oro, el cobre y en general todos los productos que se extraen de las entrañas de la tierra, que le da a Colombia la posibilidad de sobrevivir con la venta de ellos. Sin el sector minero, el país perdería más del 50% de todas las exportaciones que hace el país, condenándonos al subdesarrollo eterno. En las más recientes advertencias que hacen especialistas en el sector minero energético, dicen que al país le quedan menos de 2 años de reservas de gas, lo que significa que los ahorros se acabaron y el panorama es bastante oscuro, porque sin gas de producción local, el país se vería obligado a importarlo a unos costos muy superiores y obviamente ese precio se trasladaría a los consumidores y los más afectados, como siempre, serán los más pobres quienes tendrán que cambiar sus hábitos para disminuir su uso. Cada acción tiene su reacción y la mayoría de las veces los gobernantes no consideran los efectos secundarios de alguna medida que toman por muy buenas intenciones iniciales que pueden asumir. Gustavo Petro se autoproclamó como el defensor del medio ambiente y cuando colocó como ministro de Minas a una filósofa que no tenía la más mínima idea del sector, quedó comprobado el alcance ideológico del mandatario. Le interesa únicamente imponer sus doctrinas a costa de todo un país. Primer error, considerar que la extracción de los minerales es mala per se. Países como Canadá, Noruega, Australia conviven perfectamente el medio ambiente con la extracción minera. Así que mediante unas técnicas comprobadas se puede garantizar la protección del entorno y el Estado es el responsable de velar porque se cumplan todos los protocolos para una producción limpia. Segundo error, si se ataca la minería formal, la cual es supervisada por los ministerios de Minas y de Medio Ambiente, la producción pasa a manos de artesanales y de informales, que en su mayoría son controlados por grupos ilegales, quienes no aplican buenas prácticas para la minería amigable. Ellos son los mayores contaminantes de ríos, destructores de bosques, arrasan las montañas y las sierras. Al minero artesanal y sobre todo a los grupos ilegales no les interesa el negocio a largo plazo. Tienen que obtener el máximo provecho a la mayor brevedad posible.
y así no respetan a nada ni a nadie. Tercer error, no tener en cuenta que la mayor contaminación del gas se produce en el consumo y no en la producción. La calidad del gas importado puede ser inadecuada en dos factores. Los niveles de contaminantes al quemarlo pueden ser mayores, siendo más nocivos para el medio ambiente y los usuarios. También su poder calorífico podría ser inferior, lo que produciría que se tuvieran que cambiar todos los quemadores en cada uno de los hogares del país. Para una fácil comprensión, cuando los usuarios pasan de los pipetas de gas propano a la red de gas natural domiciliario, deben cambiar las boquillas por unas de mayor capacidad, porque el gas propano tiene mucho mayor su potencial de calor. Cuando ocurre lo contrario, que un fogón de gas domiciliario se conecta una pipeta de propano, puede derretir las ollas y producir incendios si no se reduce el tamaño de las boquillas. Cuarto error. Con los precios altos, las personas de más bajos recursos se verán obligadas a buscar fuentes alternativas de producción de energía, lo que conllevará al empleo intensivo de etanol, gasolina, leña o carbón, elementos que son más contaminantes que el mismo gas. Así que otro punto en contra para el cuidado del medio ambiente. Quinto error. Si las personas se ven obligadas a cocinar con combustibles que no son limpios, volveremos a las tasas altas de cáncer de pulmón, enfermedades del tracto respiratorio, problemas estomacales, posibles incrementos en incendios, posibles incrementos de quemaduras, posibles incrementos en intoxicaciones. Recuerden a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas, las cuales se morían de enfermedades producidas por cocinar toda la vida con leña, absorbiendo todas esas impurezas. Si por el lado de las consecuencias al medio ambiente y a los usuarios del gas fueran pocas, llegando al punto de que si hay uso de posibles sustitutos afectaría directamente al sistema de salud del país, que está en una crisis sin precedentes por la destrucción programada que le sentenció la administración de la Colombia Humana, también hay consecuencias que pueden ser atribuibles a la consecución de un gas importado. Primera consecuencia, se necesitarán establecer controles muy estrictos al gas importado para que sean compatibles con la red colombiana actual y que se garantice al menos la misma calidad y el mismo potencial de calor. Obviamente, si se quiere gas de buena calidad, cuesta bastante y los precios se dispararán para el consumidor final. Segunda consecuencia, ¿de dónde importar gas? La respuesta más lógica sería desde los países productores cercanos, pero el único de ellos que tiene posibilidad de hacerlo es Venezuela, cuya infraestructura está destruida por el socialismo del siglo XXI. Consecuencias de las decisiones tomadas por Gustavo Petro como arquitecto de la revolución junto con Hugo Chávez. Tercera consecuencia, siendo Venezuela la opción, la inversión desde Ecopetrol tendría que ser multimillonaria, porque se debería reconstruir a costa de Colombia la red de gasoductos distribuida desde la exportación de gas a Venezuela desde Colombia. Recordar que más o menos 2010, Colombia y Venezuela hicieron un acuerdo en donde Colombia le vendía gas a Venezuela y luego de unos años, cuando ellos recuperaran la producción de gas, le vendía a Colombia y así estabilizarían sus precios internos. Venezuela nunca cumplió, Venezuela nunca pagó el gas enviado y se tuvo que detener la entrega del mismo. Se dice que se perdieron $200 millones que nunca se recuperarán. Cuarta consecuencia, al Colombia depender del gas venezolano, el país quedaría preso de los caprichos de un dictador como Nicolás Maduro. Cuando el tirano desee, cierra el grifo y generaría un caos total. Ya lo vivió el mundo cuando Vladimir Putin invadió a Ucrania y cuando Europa se quejó. Dejó de suministrarle gas para calentar los hogares en todos los rincones del continente. Quinta consecuencia, Venezuela es un país con sanciones económicas por parte de varios países, incluidos los Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia. Si por esa medida de comprarle gas a Venezuela, los Estados Unidos sancionan a Colombia, el país quedaría sumido en un caos y condenado a una quiebra total. Sexta consecuencia, comprar el gas licuado a otros países y traerlo por barco sería una alternativa mucho más costosa y se requeriría la construcción de centros de regasificación por todo el territorio nacional. Otras inversiones que el país se vería obligado a implementar a costa del presupuesto general de la nación, el cual está en una crisis por la falta del recaudo por la destrucción de la economía por parte del desgobierno del señor Gustavo Petro.
Desde la brújula CCM estamos seguros que hay muchas otras consecuencias que se pueden presentar a causa de la política de Estado de querer destruir el sector minero energético del país solo por caprichos ideológicos y sus planes de implementar el socialismo en Colombia. Nos gustaría que nos las dejaran en la casilla de los comentarios. Los colombianos en pleno deben obligar al presidente Gustavo Petro a ponerle fin a esa locura de prohibir la exploración y la explotación de los minerales y los energéticos que la madre naturaleza nos regaló. Incluido el ministro de Minas acabó de decir en el Congreso que comprarle gas a Venezuela era una completa locura, tanto técnica, financiera como política. Sin las divisas del sector minero energético, el país perdería toda la capacidad de pago de los productos que se importan y se viviría una de las peores crisis de las que se tenga memoria. Eso sí, el presidente Petro estaría feliz porque lograría su deseo de que los colombianos sean iguales y que su mencionado índice Gini se corrija a la baja, porque se acabaría la riqueza y todos seremos iguales de miserables, como lo hoy es en Venezuela, con más de un 90% de su población completamente pobre. Bueno, llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la pérdida de la autosuficiencia de la producción de gas en el país. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.